Mamá dice, Papá Noel se ha vuelto a olvidar de nosotros este año. La débil voz atravesó el viento de diciembre como una confesión susurrada al universo, y la mano de Go Belmont se quedó paralizada a medio camino de su expreso intacto. El niño se materializó entre la nieve que se arremolinaba con la repentina presencia de los fantasmas de los cuentos antiguos, demasiado pequeño para el clima y demasiado joven para estar solo en este rincón abandonado de la ciudad. BGO había elegido esta parada de autobús precisamente porque nunca venía nadie. A 2 manzanas de las luces del festival y de la celebración que le hacían apretar los dientes con recuerdos que se negaba a nombrar. El niño no podía tener más de 6 años, ahogado en un jersey raído con mangas que le quedaban varios centímetros cortas, dejando al descubierto la piel enrojecida por el frío. Sus vaqueros se escondían torpemente sobre unas zapatillas baratas que habían visto mejores tiempos, y la mochila que apretaba contra su pecho parecía contener todo lo que importaba en su pequeño mundo. Aquellos enormes ojos estudiaban a BGO con la franqueza que los adultos aprenden a ocultar. Una mirada sin filtros que veía el caro abrigo de lana y los zapatos de cuero italiano, pero que de alguna manera miraba más allá. Vigo había pasado 15 años perfeccionando la expresión que hacía que los hombres adultos reconsideraran sus elecciones en la vida, la particular postura de sus hombros, que comunicaba peligro sin decir una sola palabra. Había construido un imperio sobre la base de que la gente sabía instintivamente que no debía acercarse a él, para darle el aislamiento que había anhelado desde que la tragedia le había destrozado por dentro y le había dejado solo con el ansia de control. Sin embargo, este niño de nariz roja y ojos increíblemente grandes se había acercado a su fortaleza cuidadosamente construida y le había anunciado el fracaso de Papá Noel, como si BGO pudiera tener alguna respuesta. Estás esperando el autobús 47. El niño lo afirmó como un hecho más que como una pregunta, sentándose en el banco con la postura agotada de alguien demasiado familiarizado con esperar en lugares incómodos. No pidió permiso para compartir el espacio deliberadamente aislado de BGO, simplemente aceptó el banco como propiedad común, como hacían los niños antes de que el mundo les enseñara los límites y el miedo. Vigo se encontró asintiendo antes de que su cerebro se diera cuenta del gesto, rompiendo su propia regla de no involucrarse en complicaciones que no sirvieran a un propósito estratégico inmediato. El autobús 47 había sido su vía de escape de este sector durante 3 meses, desde que su conductor habitual había empezado a hacerle preguntas sobre destinos que no encajaban con el patrón de un hombre que supuestamente pasaba las tardes en áticos de lujo. Venir a este rincón olvidado había sido para mantener secretos, para tener un pedazo de existencia que permaneciera fuera de la vista. No vendrá esta noche. Jude sacó un teléfono maltrecho con la pantalla rota. El tipo de dispositivo que seguía funcionando, a pesar de los daños evidentes gracias a su pura determinación. Sus pequeños dedos navegaban por la aplicación de seguimiento de autobuses con una falta de práctica que delataba la frecuencia con la que realizaba este ritual. ¿Cuántas noches había pasado vigilando el transporte que le conectaba con alguien importante? La pantalla mostraba cancelaciones en rojo, suspensiones del servicio por vacaciones que claramente habían frustrado los planes cuidadosamente trazados por el niño. El viento se intensificó con la crueldad particular que diciembre reserva para quienes carecen de un refugio adecuado. Y BGO observó cómo el niño se ajustaba el suéter inadecuado sobre el pecho en un gesto que no servía para nada. A 2 manzanas de distancia, el festival alcanzaba su clímax vespertino, con música que se propagaba con el mismo viento, que ahora atravesaba la ropa insuficiente. El contraste entre esa calidez y este aislamiento parecía deliberado, como si la propia ciudad hubiera trazado una línea entre los que pertenecen a la Navidad y los que simplemente la observan. Mi cumpleaños fue la semana pasada. Jude ofreció esta información como lo hacen los niños, sin una conexión clara con la conversación anterior, pero con absoluta certeza de su importancia. Balanceaba las piernas hacia adelante y hacia atrás, con las zapatillas sin llegar a tocar el suelo, en un ritmo que sugería que este banco se había convertido en un territorio familiar
más que en una parada temporal. La mochila se movía con él, y Vigo vislumbró algo envuelto en papel de aluminio. Los bordes estaban cuidadosamente presionados para preservar lo que había debajo. El espresso de BGO se había enfriado en su taza. Un café caro desperdiciado porque había estado demasiado absorto en pensamientos que no debería haber tenido para recordar su existencia. Lo había comprado en la cafetería de la esquina 3 manzanas atrás, por pura costumbre. El ritual de sostener algo caliente era más importante que consumirlo. Ahora estaba entre ellos como su intención original para esa noche, abandonada y olvidada. Cumplí 6 años. Jude continuó su conversación unilateral con la facilidad de un niño acostumbrado a llenar los silencios que creaban los adultos. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado y las observaba disiparse con la fascinación de alguien que encontraba maravillas en la física ordinaria. La luz de la calle sobre ellos parpadeaba con inconsistencia eléctrica, creando sombras que bailaban en los rasgos del niño y lo hacían parecer aún más joven de lo que era. BGO debería haberse levantado, alejarse, parar uno de los taxis que ocasionalmente pasaban por este sector olvidado, a pesar de las escasas posibilidades de obtener ganancias. Había construido toda su vida adulta sobre el principio de la desconexión estratégica, de no permitir nunca que los sentimientos comprometieran la precisión matemática con la que navegaba por un mundo que castigaba la debilidad. Todos los instintos que había perfeccionado durante 15 años de supervivencia calculada le gritaban que este niño representaba exactamente el tipo de complicación que destruía el control cuidadosamente mantenido. Mamá me hizo un pastel. La voz de Jude transmitía orgullo mezclado con algo que podría haber sido decepción, aunque intentaba ocultarlo tras la alegre determinación de los niños, que han aprendido pronto a no agobiar a los adultos con quejas. Acarició su mochila con una manita, y el papel de aluminio crujió con el sonido de algo que probablemente había sido bonito en otro tiempo. La marquesina de plástico de la parada de autobús no servía para nada a la hora de bloquear el viento, que seguía encontrando nuevas formas de recordarles que la comodidad era un privilegio que ninguno de los dos poseía en ese momento. Se derritió en el autobús anterior. La confesión fue silenciosa, como si Jude se sintiera personalmente responsable de la transformación del pastel, a pesar de no tener control sobre la temperatura o el tiempo de transporte. Abrió la cremallera de la mochila lo suficiente para que BGO viera los restos colapsados de lo que probablemente había sido un pastel de vainilla, del tipo que se hace con los ingredientes que más rinden en un presupuesto que no permite lujos de panadería. El glaseado se había separado en un charco brillante que ya no se parecía en nada a su intención original. BGO reconoció que el reloj que llevaba en la muñeca costaba más de lo que la familia de este niño probablemente gastaba en comida en 6 meses, quizá más. El cuero italiano de sus zapatos susurraba lujo artesanal con cada pequeño movimiento, y el abrigo que lo mantenía caliente frente al ataque de diciembre llevaba una etiqueta de diseñador que la mayoría de la gente de este sector no reconocería. Él existía en un universo paralelo donde los pasteles de cumpleaños derretidos no existían porque el dinero aislaba de esas pequeñas tragedias. Sin embargo, allí estaba, sentado en un banco roto con la prueba viviente de que su mundo no era el único que importaba. ¿Estás triste? Jude hizo la pregunta con una franqueza que incomodaba a los adultos. Era el tipo de pregunta emocional que violaba las reglas tácitas sobre lo que los desconocidos hablaban en las paradas de autobús. Sus enormes ojos estudiaron el rostro de Vigio con una intensidad que sugería que realmente le importaba la respuesta, que no se trataba de una conversación cortés, sino de una curiosidad genuina por el paisaje interior de un hombre que había olvidado que alguien pudiera preguntarse. La mochila se interponía entre ellos como una frontera que ninguno de los dos había acordado respetar explícitamente. Abigo se le hizo un nudo en la garganta con una respuesta que no tenía intención de pronunciar. Palabras que abrirían compartimentos cuidadosamente sellados,
donde guardaba sentimientos que no servían para nada productivo. Se había entrenado para no responder a preguntas como esta, para desviar y redirigir hasta que la gente dejara de preguntar, dejara de mirarlo como si pudiera ser humano debajo de la armadura. Pero algo en la forma en que este niño esperaba su respuesta, paciente y sin prisas a pesar del frío, hacía que sus evasivas habituales se sintieran más pesadas que la honestidad. A veces, la confesión se le escapaba antes de que pudiera detenerla. Una sola palabra que violaba años de silencio disciplinado sobre cualquier cosa que se pareciera a la vulnerabilidad. Jude asintió con la cabeza, como si BGO acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Como si la tristeza fuera un idioma que este niño de 6 años hablaba con suficiente fluidez como para reconocerlo en los desconocidos de las heladas paradas de autobús. La nieve caía con más fuerza, acumulándose en sus hombros y en el banco que los separaba, formando pequeños montículos que ninguno de los dos se molestó en quitar. Mamá dice que todo el mundo se pone triste a veces, incluso la gente con relojes caros. Jude hizo esta observación con el tono natural de alguien que repite una sabiduría que ha oído tantas veces que se la cree. Pateó con más fuerza, las zapatillas creando su propio ritmo contra el aire frío. Y BGO se encontró mirando el movimiento en lugar de la calle vacía donde no llegaría ningún autobús. La música del festival sonaba a 2 manzanas de distancia, alcanzando su punto álgido con una alegría casi agresiva en su insistencia de que todo el mundo debía estar celebrando. El frío había empezado a penetrar incluso en el caro abrigo de VGO, ese tipo de frío intenso que ni siquiera la mejor tela puede combatir cuando se combina con la quietud y el tiempo. Notó que Jude temblaba más, pequeños temblores recorriendo el cuerpo del chico, que intentaba ocultar apretándose contra su mochila. El refugio de plástico que los cubría traqueteaba con cada ráfaga de viento, amenazando con desprenderse de las amarras que parecían tan temporales como todo lo demás en este rincón olvidado. «Estás esperando a tu madre», se oyó decir a Bgo, más como una afirmación que como una pregunta, encajando las piezas del rompecabezas de por qué un niño de 6 años estaría solo en una parada de autobús en Nochebuena con un pastel de cumpleaños derretido. El rostro del niño se iluminó con la alegría particular que muestran los niños cuando los adultos adivinan correctamente algo importante. La confirmación de que sus vidas tienen sentido para alguien más allá de ellos mismos. Jude asintió con entusiasmo y gotas de nieve derretida cayeron de su cabello sobre su jersey inadecuado, añadiendo humedad a la lista de incomodidades que estaba soportando. Ella trabaja de noche limpiando en el hospital de Mercy Street. Jude compartió esta información con el mismo orgullo que había mostrado por su cumpleaños, como si el empleo de su madre mereciera reconocimiento, independientemente de su prestigio o remuneración. Explicó que ella siempre tomaba el autobús 47 para volver a casa después de terminar su turno, y que a él le gustaba ir a recogerla para poder volver juntos en autobús por las calles decoradas. Al parecer, la tradición había comenzado hacía meses. Este ritual de conexión que convertía un simple trayecto en una experiencia compartida. VGO conocía el Mercy Street Hospital, había pasado por delante innumerables veces sin verlo realmente. El tipo de centro que atendía a poblaciones con las que su mundo rara vez se cruzaba con ella a pesar de la proximidad geográfica. El personal de limpieza nocturno era un trabajo invisible. Personas que mantenían los espacios mientras otros dormían, cuya existencia apenas se registraba en la conciencia de quienes se beneficiaban de su trabajo. El hecho de que esta mujer trabajara en Nochebuena mientras su hijo esperaba en paradas de autobús heladas le provocaba una pesadez en el pecho que se sentía peligrosamente cercana a las emociones que había logrado evitar durante años. Ella no sabe que vengo aquí. Jude lo confesó con un ligero susurro, consciente de que estaba admitiendo su desobediencia, pero confiando de alguna manera en BPGO para guardar el secreto.
Le explicó que su madre pensaba que se había quedado con la señora Chen, que vivía en el piso de abajo, pero que la señora Chen se había dormido temprano y Jude se había escapado porque ir juntos en autobús era su parte favorita de la Navidad. La lógica era puramente infantil, donde la alegría de la sorpresa superaba las consideraciones de seguridad o el pánico de los padres. La luz de la calle volvió a parpadear y por un momento se apagó por completo, sumiéndolos en la oscuridad, interrumpida solo por el brillo lejano de las luces del festival, que parecían pertenecer a otra dimensión. Cuando volvió a encenderse, Vigo vio que Jude se había acercado un poco más. La barrera de la mochila era menos absoluta que antes. La nariz del niño había pasado de estar roja a tener un tono alarmante que sugería que la congelación podría convertirse en una preocupación real si la situación se prolongaba mucho más. BGO sacó su teléfono con las manos que habían manejado armas y firmado documentos por valor de millones, pero ahora dudaba ante una simple aplicación meteorológica. La temperatura había bajado 5 de Celsius en la última hora y la previsión indicaba que seguiría bajando a medida que avanzara la noche. Las advertencias de acumulación de nieve parpadeaban en texto naranja, sugiriendo a la gente que buscara refugio y evitara viajes innecesarios. No se le escapó la ironía de ese consejo mientras estaba sentado en una parada de autobús expuesta con un niño de 6 años que se había escapado para dar una sorpresa a su madre. Es un teléfono muy bonito, observó Jude. Su franqueza anterior se extendía a las posesiones materiales, con la misma falta de filtro que había mostrado con respecto a las emociones. Le preguntó si se podían jugar juegos, si Vega Geo tenía fotos de su familia, si la pantalla se había roto alguna vez como la del teléfono de su madre. Las preguntas salían a borbotones, con el aliento de alguien que había estado callado todo el tiempo que la cortesía exigía y ahora se sentía con permiso para hablar libremente. VGO se encontró girando el teléfono para que Jude pudiera ver la pantalla, mostrándole la aplicación del tiempo, aunque la información que mostraba no era muy apropiada para compartir con un niño que ya tenía demasiado frío. Pero Jude estudió los números y los gráficos con gran atención, frunciendo su pequeña frente en señal de concentración. Anunció que su madre se preocuparía cuando no lo encontrara en casa, pero que la sorpresa valdría la pena una vez que ella entendiera su razonamiento. El viento traía voces del festival, risas y música entremezcladas con el olor a castañas asadas, y vino caliente que hacían que el aire pareciera más cálido a 2 manzanas de distancia. Aquí, en su rincón aislado, esos sonidos parecían transmitidos desde un mundo que había olvidado que existía esta parada de autobús en particular. Bego se preguntó cuántos otros rincones olvidados contenía la ciudad. ¿Cuántas personas pasaban la Nochebuena en espacios a los que nunca llegaba la celebración? ¿Tienes familia?, preguntó Jude, volviendo a su patrón anterior de preguntas que violaban la cómoda distancia que Bego mantenía entre él y las indagaciones personales. El niño se había bajado las mangas sobre las manos en un intento feudal de crear calor donde la tela no llegaba, y el gesto le recordó a Virgo a otra persona de hacía mucho tiempo, un recuerdo que había enterrado tan profundamente que su inesperada aparición le causó un dolor físico. El no de Vegeo salió más duro de lo que pretendía. Una sola sílaba que cerró la conversación con la eficacia de una puerta que se cierra de golpe. Pero Jude no se inmutó ni retrocedió. Simplemente aceptó la respuesta y pasó a preguntarse en voz alta si a BGO le gustaba el chocolate caliente, si alguna vez había construido un muñeco de nieve, si creía que el autobús 47 podría llegar después de todo si esperaban lo suficiente. La resistencia de las cortinas le parecía una reprimenda a todas las barreras que había construido. La taza de café expreso quedó olvidada en el banco, ahora llena de nieve que la enterraba lentamente, como prueba de la vida que BGO había pensado vivir esa noche antes de que un niño de 6 años lo interrumpiera con anuncios sobre el olvido de Papá Noel. Había venido a este sector para pensar, para escapar de las expectativas asfixiantes de la fiesta de Navidad a la que sin duda asistían sus socios sin él,
cuya ausencia de preguntas era una cortesía comprada a lo largo de años de establecer límites. Esta parada de autobús se había convertido en su refugio de un mundo que exigía una demostración constante de un poder que ya no estaba seguro de poseer. ¿Por qué estás aquí si no tienes familia con la que celebrar? La pregunta de Jude no llevaba a ningún juicio, solo la genuina confusión de alguien cuya comprensión de las fiestas se centraba en estar junto a las personas que amaba. Balanceó las piernas más rápido, generando un movimiento que podría haber creado calor por fricción si física funcionara así. Su mochila se había desplazado durante la conversación, y ahora el pastel derretido era visible a través de la cremallera parcialmente abierta. Una arquitectura derrumbada del mejor esfuerzo de alguien con recursos limitados. BGO podría haber ofrecido una docena de mentiras ensayadas, el tipo de evasivas fluidas que se habían convertido en algo natural tras 15 años de doble vida. Pero algo en la honestidad sin filtros de este niño hacía que el engaño pareciera más pesado que la verdad. Hacía que las evasivas habituales parecieran traiciones a una autenticidad que había olvidado que podía existir entre extraños. Se encontró explicando que estar solo era una elección, que prefería el silencio al espectáculo que exigía la celebración. Aunque eso suena muy triste, Jude hizo esta valoración con la compasión franca de la infancia, viendo más allá de las sofisticadas racionalizaciones para llegar a la realidad emocional que había debajo. Le preguntó si Virgo tenía amigos, si alguien lo echaría de menos si desapareciera, si alguna vez había recibido pasteles de cumpleaños que se derritieran en los autobuses. Las preguntas no eran crueles, sino curiosas, intentando trazar el terreno de una soledad adulta que aún no tenía marcos para comprender completamente. La música del festival cambió a algo más lento, un villancico sobre el consuelo y la alegría, que resultaba deliberadamente irónico dadas las circunstancias actuales. Vigio observó cómo Jude temblaba cada vez más y tomó una decisión que no tenía nada que ver con la ventaja estratégica y sí con la incapacidad humana básica de ver a un niño congelarse. Se levantó bruscamente, con su costoso abrigo cubierto de nieve acumulada, y el movimiento llamó la atención de Jude, con la alerta sorpresa de alguien acostumbrado a los cambios repentinos importantes. Mi coche es más cálido que este banco. La oferta sonó más como una orden. Años dando órdenes, haciendo que las sugerencias sonaran como decretos. PGO señaló el Mercedes negro, aparcado en la sombra a unos 10 metros. El tipo de vehículo que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en años. Observó cómo los ojos de Jude se abrían al reconocer que este desconocido poseía recursos mucho más allá del billete de autobús. Observó el debate interno del niño reflejarse en unos rasgos demasiado jóvenes para haber aprendido a ocultar sus emociones. Jude dudó con la cautela que probablemente le había inculcado su madre sobre los extraños y los coches. Advertencias que cobraban especial importancia cuando el extraño tenía el aspecto de VGO y el coche gritaba una riqueza que la gente normal no aparca casualmente en sectores olvidados. Pero el frío tomaba decisiones que la comodidad podía racionalizar, y la promesa de calor era más fuerte que advertencias maternas diseñadas para circunstancias diferentes. Apretó con más fuerza su mochila, asintió lentamente y se deslizó del banco con una confianza que parecía a la vez inocente y aterradora. El Mercedes pitó cuando Belleau lo desbloqueó, un sonido que parecía demasiado alegre para la gravedad de lo que estaba sucediendo. Abrió la puerta del pasajero y observó a Jude subir a los asientos de cuero que probablemente costaban más que todo el guardarropa del niño. Observó cómo sus pequeñas manos exploraban las superficies calientes con la maravilla de alguien que descubre una tecnología que existía solo en la imaginación. El interior olía a colonia cara y a coche nuevo, entornos artificiales que no guardaban relación alguna con pasteles de cumpleaños derretidos o jerseys inadecuados. BGO arrancó el motor y puso la calefacción al máximo, observando cómo el salpicadero mostraba números que prometían un rápido calentamiento a temperaturas que podrían preservar los dedos de las manos y los pies. Jude presionó sus manos enrojecidas contra las rejillas de ventilación
con un suspiro de alivio que parecía tener décadas más que sus 6 años, y la mochila se acomodó sobre su regazo como una manta de seguridad de la que no se separaría ni siquiera en circunstancias mejores. Las ventanas se empañaron inmediatamente por la diferencia de temperatura, creando un capullo que los aislaba aún más del mundo helado del exterior. Esto es realmente agradable. La voz de Jude transmitía asombro mezclado con el placer ligeramente culpable de experimentar un lujo que no se había ganado y que probablemente no merecía según el cálculo que los niños utilizaban para medir la justicia. Preguntó por las pantallas del salpicadero, los botones que controlaban funciones misteriosas, si los asientos realmente se podían calentar o si eso era solo magia disfrazada de tecnología. Sus dedos trazaron las costuras de cuero con la reverencia que normalmente se reserva para los museos de arte. BGEO se encontró explicando funciones que nunca había pensado en explicar, señalando características que había dado por sentadas desde que compró este vehículo como medio de transporte informal entre destinos más importantes. Los asientos calefactados, el control de temperatura, el sistema de entretenimiento que podía reproducir cualquier canción grabada. Jude absorbió esta información con la intensidad de alguien que cataloga detalles para compartirlos más tarde, creando recuerdos a partir de una experiencia que reconocía como ajena a su existencia normal. ¿Conduces esto todos los días? La pregunta contenía un sinfín de suposiciones sobre la vida de BGO, sobre sus recursos y sus opciones, y sobre el tipo de existencia en la que los coches caros eran herramientas más que aspiraciones. Jude explicó que él y su madre iban en autobús a todas partes, que ella había estado ahorrando para comprar un coche, pero siempre surge algo que requiere el dinero con mayor urgencia. La forma objetiva en que lo dijo sugería que no se trataba de una queja, sino simplemente de la realidad. Así funcionaban las cosas en un mundo en el que el transporte dependía de horarios establecidos por otros. El calor había comenzado a penetrar en los dedos fríos y entumecidos de BGO, que no se había dado cuenta de que se habían entumecido durante su vigilia en el banco helado. Había pensado en esta noche como un ejercicio de aislamiento controlado, unas horas de incomodidad voluntaria que de alguna manera justificarían la excesiva comodidad del resto de su existencia. En cambio, se había encontrado con un niño cuya incomodidad no era voluntaria ni significativa, sino simplemente la consecuencia práctica de la pobreza unida a la crueldad de diciembre. ¿Dónde vives?, preguntó Vico antes de pensar en las implicaciones, antes de considerar que conocer direcciones creaba conexiones que había pasado años evitando. Pero Jude respondió sin dudar, recitando nombres de calles y números de edificios con el orgullo de alguien que tenía una dirección. A 2 millas de allí, en un sector que BGO conocía de pasada, como el tipo de barrio en el que su organización cobraba deudas pero nunca invertía en mejoras. La descripción que el chico hizo de su edificio incluía detalles sobre el apartamento de la señora Chen en la primera planta, sobre el ascensor averiado que cansaba a su madre al subir las escaleras después de los turnos de noche, sobre la ventana que daba a una escalera de incendios donde las palomas anidaban cada primavera. La especificidad mundana pintaba un cuadro de la vida que BGO sabía intelectualmente que existía, pero que nunca había considerado realmente en términos de seres humanos reales, con pasteles de cumpleaños y tradiciones navideñas. Mi madre vendrá a buscarme pronto. Jude miró la pantalla rota de su teléfono con la expresión preocupada de alguien que se da cuenta de que sus buenas intenciones podrían tener consecuencias que no había pensado del todo. Explicó que su turno terminaba en 40 minutos, que iría directamente al apartamento de la señora Chen y descubriría su ausencia. El pánico en su voz era reciente, del tipo que surge al comprender de repente que la sorpresa y la preocupación no eran tan diferentes como había supuesto. BGO tomó una decisión que violaba aproximadamente 17 reglas personales diferentes sobre implicación y exposición, sobre mantener la separación entre su vida pública y lo que fuera que se había convertido esta helada tarde. Puso el Mercedes en marcha con la suave precisión de la ingeniería alemana
y pidió la dirección específica con un tono que sugería que se trataba de algo rutinario y no revolucionario. La expresión de alivio de Jude provocó una incómoda punzada en el pecho de BGO, un instinto dormido desde hacía mucho tiempo que creía haber extinguido con éxito. El coche se alejó suavemente de la parada de autobús, dejando atrás la esquina olvidada, el espresso frío y el banco de plástico que había sido testigo de su improbable encuentro. A través de las ventanas empañadas, las luces del festival se difuminaron, halos de color que pintaban la nieve con tonos que Villeo no se había molestado en notar cuando pasó por allí antes. Jude presionó su cara contra el cristal con renovada energía, narrando su ruta a través de calles que conocía desde las ventanas del autobús, señalando puntos de referencia que solo importaban a alguien cuyo mundo se medía en distancias a pie y horarios de transporte público. El edificio de apartamentos se materializó desde la nieve, como algo que apenas había sobrevivido al asalto arquitectónico que lo había creado. 5 pisos de ladrillo y buenas intenciones que probablemente violaban los códigos de seguridad actuales. BGO aparcó el Mercedes en una zona de carga donde nadie le pondría una multa porque sus placas tenían implicaciones que incluso la policía de tráfico reconocían, y el contraste entre el vehículo y el edificio resultaba casi obsceno. La pintura de la puerta de entrada se desprendía en tiras que revelaban al menos 3 colores anteriores, y el sistema de intercomunicación colgaba parcialmente desprendido de la pared con los cables al descubierto, como una cirugía fallida. Jude apenas había abierto la puerta cuando una figura irrumpió por la entrada del edificio con la energía explosiva del pánico hecho realidad. La mujer era más joven de lo que Hugo esperaba, de unos 25 años como mucho, con el recolectado en una cola de caballo que se le había soltado parcialmente durante lo que debió ser una búsqueda frenética. Su uniforme de trabajo era visible bajo un abrigo que claramente había cogido sin abrochar, y su rostro mostraba el terror particular de las madres que descubren que sus hijos han desaparecido. Jude. El nombre salió a medias entre un grito y un sollozo, y Mava recorrió la distancia entre el edificio y el coche con una velocidad que ignoraba el hielo, la nieve y cualquier consideración por su propia seguridad. Llegó al Mercedes justo cuando Jude salía de él, y sus manos se posaron sobre él inmediatamente, comprobando si tenía heridas o signos de daño con la intensidad sistemática de alguien que había imaginado todos los desastres posibles en los minutos transcurridos desde que descubrió su ausencia. Sus ojos aún no habían registrado la existencia de Vigo, centrados por completo en el pequeño cuerpo que estaba examinando en busca de daños. Vigo salió lentamente del lado del conductor, haciendo deliberadamente que sus movimientos fueran visibles y no amenazantes, consciente de que su aparición desde este coche caro, con su hijo desaparecido, probablemente activó todos los sistemas de alerta maternales que la evolución había instalado. Mantuvo las manos visibles y la expresión neutra, recurriendo a la quietud particular que había aprendido a proyectar cuando las situaciones requerían calmar los ánimos. La nieve caía entre ellos como una interferencia estática, y él observó cómo la atención de ella finalmente se desplazaba de Jude al hombre que lo había traído. Los ojos de Maya se agrandaron con un reconocimiento que no tenía nada que ver con la familiaridad personal, sino con el costoso abrigo, el coche, la particular cualidad de amenaza que hombres como Hugo transmitían, independientemente de su intención real. Ella se colocó entre Jude y este desconocido, con un instinto más rápido que el pensamiento, con un brazo tirando de su hijo detrás de ella, mientras que con la otra mano buscaba el teléfono que BGO podía ver sobresaliendo del bolsillo de su abrigo. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. La adrenalina preparaba su cuerpo para la confrontación. A pesar de las evidentes desventajas en cualquier enfrentamiento físico, los autobuses no funcionaban. BGO ofreció esta explicación antes de que ella pudiera hablar. Manteniendo la voz tranquila y una postura abierta,
que le resultaba poco natural después de años de utilizar la intimidación como principal herramienta de comunicación, señaló con un gesto el lugar de donde venían, hacia la esquina olvidada, ahora invisible por la nieve y la distancia. Jude se asomó por detrás de la postura protectora de su madre y añadió su propia explicación rápida sobre la espera en la parada de autobús y cómo el hombre amable le había dejado entrar en su coche para calentarse. El hombre amable. BGEO casi se rió al oír descriptor, por lo poco que encajaba con alguien cuyas tarjetas de visita llevaban títulos que significaban algo muy diferente para las personas que entendían las verdaderas estructuras de poder de la ciudad. Pero la expresión de Maven no se suavizó. Su evaluación tenía en cuenta detalles que revelaban historias de riqueza y peligro, y el tipo de hombres que no ayudaban a los niños simplemente por generosidad. Su agarre a Jude se hizo más fuerte, incluso mientras su hijo continuaba con su entusiasta testimonio sobre los asientos calefactados y los ordenadores del salpicadero. ¿Por qué estabas en esa parada de autobús? La pregunta de Mava interrumpió la charla de Jude con la agudeza de alguien que había aprendido a no confiar en las coincidencias convenientes. Su voz transmitía agotamiento bajo el miedo, el cansancio profundo de alguien que acababa de trabajar un turno de noche y luego había experimentado la pesadilla de todos los padres en forma concentrada. Pero bajo el agotamiento había acero, el tipo de fuerza que provenía de sobrevivir a circunstancias que habrían quebrado a personas más débiles. BGO reconoció la imposibilidad de responder con sinceridad, de explicar que se había estado escondiendo de su propia vida en una parada de autobús olvidada cuando su hijo apareció con anuncios sobre los fracasos de Papá Noel. La verdad sonaba más sospechosa que las mentiras cómodas. Le hacía parecer más extraño que si simplemente hubiera afirmado que estaba de paso, pero algo en su mirada directa hacía que desviar la atención le pareciera cobarde. Le hacía querer ofrecer la verdad, aunque eso le condenara aún más en su valoración. A veces voy allí a pensar. La confesión salió más áspera de lo previsto y BGO observó cómo ella procesaba esa no respuesta que revelaba más de lo que lo habría hecho una explicación. Entrecerró ligeramente los ojos, tratando de conciliar la ropa cara y los vehículos de lujo con el aislamiento voluntario en rincones helados que la gente normal evitaba. Jude había empezado a temblar de nuevo, a pesar del reciente calor. Y esta preocupación práctica creó un conflicto visible en el rostro de Mava entre la sospecha y el hecho innegable de que BGO había devuelto a su hijo sano y salvo. La puerta del edificio se abrió de nuevo y apareció una anciana asiática, llamando a Mava con la urgente preocupación de alguien que había participado en la búsqueda. La aparición de la señora Chen pareció validar parte de la historia de Jude, y sus rápidas preguntas en un inglés con acento sobre dónde había estado y si estaba herido crearon un coro que dificultó la conversación. La atención de Mava se dividió entre BGO y la señora Chen, entre la evaluación de la amenaza y la obligación comunitaria. Gracias por traerlo a casa. Mava dijo esto con el tono particular que la gente usaba cuando la gratitud luchaba contra el resentimiento. Cuando sentirse en deuda con extraños le parecía peligroso, independientemente del resultado, acercó a Jude a ella, preparándose para retirarse a la relativa seguridad del... Ahora estaba de pie en la nieve, con un desconocido que le ofrecía la ayuda que necesitaba desesperadamente, pero en la que no podía confiar, tratando de tomar decisiones con una mente que había dejado de funcionar de manera óptima hacía horas. Bo no tenía una respuesta que satisfaciera a ninguno de los dos. No tenía explicación para por qué el comentario de un niño sobre el olvido de Papá Noel había arruinado toda su velada, y al parecer lo había convencido de involucrarse en situaciones que había pasado 15 años evitando. Se conformó con encogerse de hombros, un gesto que comunicaba incertidumbre más que indiferencia, reconociendo que no entendía del todo sus propias motivaciones. El viento volvió a arreciar y Mava se estremeció con el abrigo desabrochado, lo que hizo que la conversación resultara cruel por su prolongación. Entra antes de que te congeles, antes de que...
Bugeaud lo dijo más como una orden que como una preocupación, recurriendo a un tono autoritario porque la amabilidad le parecía demasiado vulnerable. Prometió llamar para que arreglaran la calefacción y dijo que estaría lista en unas horas si su gente hacía bien su trabajo. Emma asintió lentamente y finalmente empujó a Jude hacia la entrada del edificio, pero miró atrás 2 veces antes de desaparecer en el interior, con una expresión indescifrable debido a la combinación de la luz de la calle y la nieve, que lo hacía todo un poco surrealista. BGO se quedó solo junto al Mercedes mientras se cerraba la puerta del edificio, observando cómo se encendían las luces de las ventanas del tercer piso, que probablemente eran las del apartamento de Mava. La música del festival se había desvanecido en el silencio o la distancia, y este sector de la ciudad parecía abandonado, lo que hacía que su aislamiento anterior pareciera más un capricho que algo significativo. Sacó su teléfono y realizó 3 llamadas que despertarían a personas que no se atreverían a quejarse por la hora. Conversaciones que incluían instrucciones muy específicas sobre los sistemas de calefacción y las consecuencias de no cumplir con lo prometido. La voz del superintendente en el teléfono de BGO transmitía el nerviosismo particular de los hombres que reconocen el peligro, incluso a través de la distancia digital, balbuceando garantías de que el sistema de calefacción estaría operativo en un máximo de 2 horas. BGI terminó la llamada sin cortesías y observó cómo su aliento formaba nubes que se disolvían en el implacable asalto de diciembre. El Mercedes había acumulado tanta nieve que su reflejo en la ventana se había vuelto fantasmal, una versión distorsionada de alguien a quien apenas reconocía haciendo promesas a desconocidos sobre sistemas de calefacción. Debería haberse marchado inmediatamente después de esa última llamada, haber regresado al ático que le esperaba en el caro centro de la ciudad, con una temperatura perfectamente controlada y el tipo de aislamiento que el dinero garantiza. Pero sus manos permanecieron inmóviles sobre el volante, con el motor en marcha pero sin tocar la palanca de cambios, como si una fuerza gravitatoria lo mantuviera anclado en ese lugar, frente a un edificio que representaba todo lo que su mundo le había enseñado a ignorar. Las ventanas del tercer piso resplandecían con una cálida luz amarilla que parecía imposiblemente lejana a pesar de estar a solo 15 metros de distancia. El teléfono de BGO vibró con mensajes de su segundo al mando, preguntas sobre la reunión del día siguiente que requerían decisiones que solo él podía tomar sobre territorios y porcentajes, y la violencia matemática que practicaba su organización. Escribió las respuestas con los pulgares entumecidos por el frío, manteniendo la imagen de control que exigía su cargo. Incluso mientras estaba sentado en un coche frente a un edificio de departamentos por razones que no podía articular. El contraste entre esos mensajes y este momento se sentía como vivir en universos paralelos que no deberían tener ningún punto de conexión. Pasaron 20 minutos antes de que la puerta del edificio se abriera de nuevo y Mava saliera sola, con el abrigo ahora bien abrochado, pero con la expresión aún fracturada de alguien cuya noche había contenido demasiados momentos de sacudidas emocionales. Se acercó al Mercedes con una vacilación visible, y BGO bajó la ventanilla del pasajero para dejar entrar aire lo suficientemente frío como para hacerle doler los pulmones. Su rostro apareció en la abertura, con el cabello rubio ahora bien sujeto de nuevo, y sus ojos habían pasado de mostrar desconfianza a algo más complicado. El calor volvió. Mava dio la noticia como una acusación y una pregunta al mismo tiempo, como si la rapidez de la reparación hubiera confirmado sus sospechas sobre qué tipo de hombre podía hacer funcionar sistemas averiados con una simple llamada telefónica. Le preguntó cómo lo había conseguido, qué amenazas o pagos habían motivado a un propietario que había ignorado 2 semanas de quejas. Su tono sugería que no estaba segura de querer las respuestas, que saberlo podría crear obligaciones que no podía permitirse. BBGO consideró mentir, ofrecer alguna explicación vaga sobre conocer a las personas adecuadas a las que llamar, pero su franqueza exigía una honestidad recíproca, incluso cuando la verdad era complicada. Él le dijo simplemente que todo el mundo respondía a la motivación adecuada, que los propietarios tenían puntos débiles como cualquier otra persona,
que a veces solo hacía falta alguien dispuesto a aplicar la fuerza en los puntos de influencia adecuados. La explicación reveló más sobre sus capacidades de lo que probablemente era prudente. Pero algo en esta mujer hacía que el engaño calculado pareciera más peligroso que la revelación. Jude no deja de hablar de ti. La afirmación de Maeva vino acompañada del cariño agotado de las madres que tratan con niños que se aferran a ideas que no se desprenden fácilmente. Explicó que él le había contado todo el viaje en coche con gran detalle a la señora Chen, transformando al desconocido de la parada de autobús en algo parecido a héroe gracias a la alquimia particular de la interpretación de un niño de 6 años. Su expresión sugería que no se sentía del todo cómoda con el entusiasmo de su hijo por un hombre que conducía vehículos de lujo y arreglaba sistemas de calefacción a través de misteriosas llamadas telefónicas. El viento había amainado temporalmente, creando un remanso de quietud que hacía que su conversación se sintiera más íntima de lo que BGO hubiera preferido. Podía ver el agotamiento grabado alrededor de los ojos de Mava, el cansancio particular que provenía del trabajo físico combinado con la IAM. Sus manos agarraban el marco de la ventana y él notó cicatrices en sus nudillos, viejas lesiones que sugerían una historia sobre la que él no tenía derecho a preguntar. Ella lo estudiaba con la misma intensidad que Jude había mostrado. Una evaluación diferente, pero con la misma franqueza. Él quiere darte las gracias como es debido. Mava lo dijo con el tono de alguien que extiende invitaciones que, en parte, espera que sean rechazadas. Explicó que Jude había insistido en que bajara a preguntarle a BGO si quería subir a tomar un café, que su hijo sentía que la conclusión de la velada había sido incompleta sin el agradecimiento adecuado. La oferta flotaba entre ellos como algo frágil, fácil de romper con un rechazo, pero potencialmente peligroso si se aceptaba. El instinto inmediato de BGO fue rechazarla para activar las tácticas de evasión que le habían protegido de este tipo de enredos durante 15 años, pero su boca formó la aceptación antes de que su cerebro terminara de elaborar un rechazo educado. Algo en él había tomado una decisión que su mente consciente aún no había autorizado. Vio cómo la sorpresa se reflejaba en el rostro de Ma, seguida rápidamente por lo que podría haber sido arrepentimiento por haberle tomado la palabra, ya que ahora tendría que cumplir con una invitación que probablemente esperaba que él rechazara. El pasillo interior del edificio olía a comida y a humanidad, el aroma particular de los espacios donde vivían múltiples familias muy cerca unas de otras, con diferentes conceptos de ventilación. Había decoraciones navideñas colgadas esporádicamente, copos de nieve de papel y guirnaldas de luces que debían de ser más viejas que Jude, creando alegría a base de determinación más que de recursos. Las puertas del ascensor estaban abiertas y mostraban un cartel de fuera de servicio, y Mava señaló unas escaleras que parecían haber sido subidas por generaciones de pies cansados. BGO la siguió 3 pisos arriba, sus zapatos caros haciendo un ruido demasiado fuerte contra los peldaños desgastados, anunciando su presencia a cualquiera que prestara atención. Notó que la barandilla se tambaleaba bajo su mano, que las manchas de agua marcaban el techo con patrones que sugerían goteras crónicas, que la calefacción recientemente restaurada era, en el mejor de los casos, desigual. El pasillo de cada piso mostraba ligeras variaciones sobre el mismo tema de mantenimiento diferido, de un edificio que sobrevivía gracias a su obstinada negativa a derrumbarse por completo. La puerta del apartamento de Mava era la tercera a la izquierda, marcada con un número 3 torcido y un pequeño dibujo que era claramente obra de Jude, una especie de dinosaurio dibujado con crayones. Ella dudó con la llave en la cerradura. Ivgo reconoció la vulnerabilidad de dejar entrar a un extraño en el espacio que contenía todo lo que ella poseía, todo lo que le importaba. Mantuvo una expresión neutra y una postura no amenazante, dándole tiempo para que cambiara de opinión sobre esta invitación que las circunstancias habían obligado a hacer. El apartamento era más pequeño que el cuarto de baño principal de Vigo. Cada centímetro tenía múltiples funciones con la eficiencia de personas que habían aprendido a aprovechar el espacio limitado.
Un sofá que probablemente se convertía en cama ocupaba la mayor parte de la sala de estar, y una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona daba directamente a la sala principal, pero estaba limpia con el tipo de limpieza que requiere un esfuerzo constante y decorada con los cuidados toques de alguien que creía que el hogar debía sentirse intencionado, incluso cuando los recursos eran limitados. Jude salió disparado de lo que debía de ser un dormitorio con energía renovada. Al parecer, había olvidado su frialdad inicial ante la emoción de la visita que se había materializado en su verdadero hogar. Se había puesto un pijama decorado con dinosaurios que coincidían con el dibujo de la puerta, y su entusiasmo llenó el pequeño espacio con un ruido que hizo que Vigo se diera cuenta de lo silencioso que siempre era su ático. La señora Chen apareció detrás del niño y Mava le dio las gracias en un tono que sugería que esta anciana vecina había proporcionado innumerables horas de cuidado infantil que el pago oficial nunca podría compensar. La señora Chen se marchó con miradas significativas a Beggio, que comunicaban que había notado todo lo que merecía la pena notar sobre él y que estaría disponible inmediatamente si fuera necesario. La puerta se cerró y de repente el apartamento pareció aún más pequeño. Tres personas en un espacio diseñado para la economía más que para la comodidad. Mava se dirigió a la cocina con los movimientos automáticos de alguien cuyos instintos de hospitalidad funcionaban incluso a pesar del cansancio, y comenzó a preparar café, mientras Jude tiraba de Beijing hacia el sofá con sus pequeñas manos insistentes. El niño quería enseñarle todo. Juguetes organizados en un cubo de plástico que servía tanto de almacenamiento como de mesa. Libros desgastados por haber sido leídos repetidamente. Un dibujo de su madre que captaba su sonrisa con más precisión que la que a veces lograban artistas expertos. VGEO se encontró sentado en un sofá cubierto con una manta que ocultaba la tapicería desgastada, escuchando la narración de toda la vida de un niño de 6 años, con el entusiasmo sin aliento de alguien que creía que todos los detalles eran igualmente importantes. El pastel de cumpleaños derretido había sido colocado cuidadosamente en el pequeño frigorífico, rescatado de la pérdida total. Mava regresó con café y tazas desparejadas que probablemente eran las únicas que tenía, y BGO aceptó la suya con manos que habían firmado sentencias de muerte, pero que ahora manejaban cerámica decorada con flores descoloridas. El café era más fuerte que el caro espresso que había abandonado en la parada de autobús, preparado con la cuidadosa atención de alguien que no podía permitirse desperdiciar ni siquiera granos baratos. Ella se sentó en la única silla, dejándole el sofá a él y a Jude, manteniendo la distancia física, incluso en la proximidad forzada de un espacio limitado. Él debería estar en la cama. Mava se dirigió a su hijo con la autoridad agotada de alguien que ya había librado esa batalla y sabía que había perdido. Jude protestó con el vigor de los niños que intuyen que las reglas de los adultos son más flexibles de lo habitual debido a circunstancias extraordinarias. Quería contarle a BGO cosas sobre su colegio, sobre su dinosaurio favorito, sobre el fuerte de nieve que pensaba construir si alguna vez dejaba de nevar. Cada tema daba lugar a tres más en la lógica asociativa de las conversaciones infantiles. Vigo se sorprendió a sí mismo, haciendo preguntas en lugar de mirar su teléfono, escuchando con interés las respuestas sobre el Triceratops frente al Tyrannosaurus Rex, como si esa información fuera realmente importante en su mundo. Se dio cuenta de que Mava observaba esta interacción con una expresión que no acababa de descifrar, una mezcla de cansancio y algo más suave que ella intentaba ocultar detrás de su taza de café. La calefacción del apartamento ya funcionaba, llenando el pequeño espacio de un calor que hacía parecer que el frío anterior le había ocurrido a otras personas en otra vida. La conversación finalmente se fue apagando cuando la energía de Jude llegó a su límite y sus palabras comenzaron a arrastrarse al acercarse el sueño. Mava se levantó para llevarlo al dormitorio y Vigo vio lo practicado que estaba ese movimiento. ¿Cuántas veces había realizado exactamente ese traslado de un niño que pesaba como un muerto? Regresó unos minutos más tarde y se acomodó en su silla con un suspiro que parecía liberar toda la tensión acumulada durante la noche,
permitiéndose finalmente reconocer el agotamiento ahora que su hijo estaba a salvo y abrigado. El silencio entre ellos se sentía diferente al silencio de la parada de autobús. Esperaban conscientes de que ahora estaban solos en un espacio que mostraba todas las vulnerabilidades de Mava. Vigo notó detalles que delataban una cuidadosa gestión de los recursos. La forma en que el jabón se había cortado en trozos más pequeños para alargar su vida útil. Cómo las toallas de cocina mostraban un surcido preciso que había prolongado su utilidad años más allá de su esperanza de vida normal. No eran las observaciones de alguien que buscaba debilidades, sino de alguien que por fin veía la realidad que había pasado 15 años evitando. No tenías por qué quedarte. La voz de Ma transmitía un cansancio particular que hacía que la gente dijera cosas verdaderas que normalmente mantendrían ocultas. Ella le explicó que esperaba que él pusiera excusas corteses después de los primeros 5 minutos, que los hombres que conducían coches como el suyo no solían quedarse a escuchar charlas infantiles sobre dinosaurios en apartamentos apenas más grandes que armarios. Sus dedos trazaban el borde de su taza de café con patrones repetitivos, que sugerían que así era como se tranquilizaba cuando el estrés superaba los niveles manejables. Big O se encontró contándole sobre el espresso en la parada de autobús, sobre elegir el aislamiento congelado en lugar de la fiesta de Navidad, donde su ausencia se notaría pero no se cuestionaría. Le explicó en términos vagos sobre una vida construida sobre el control que a veces se sentía como un encarcelamiento, sobre cómo la riqueza creaba diferentes tipos de frío que la calefacción central no podía solucionar. La confesión lo sorprendió por su honestidad, revelando vulnerabilidades que había logrado ocultar a personas que lo conocían desde hacía años. Ma escuchó sin interrumpir, y su expresión pasó de sospechosa a algo parecido a la comprensión mientras él hablaba. Le preguntó si tenía familia, la misma pregunta que le había hecho Jude, pero esperó de manera diferente, ya que provenía de alguien que entendía la pérdida de un adulto. Esta vez, a Vigo le resultó más fácil responder que no, y luego contó fragmentos sobre un incendio ocurrido hacía 16 años que se había llevado a todas las personas que le importaban, sobre la construcción de un imperio con el dinero del seguro y la culpa del sobreviviente, que nunca había desaparecido del todo y se había convertido en algo manejable. Lo siento. Mava lo dijo con la sencilla sinceridad de alguien que entendía que la pérdida no disminuía con el tiempo ni con el dinero, que algunas ausencias permanecían para siempre, independientemente de lo que se construyera para llenar el vacío. A cambio, compartió su propia historia sobre el padre de Jude, que desapareció antes de que naciera su hijo, sobre los sueños de estudiar enfermería que se desvanecieron cuando llegó la maternidad en solitario con todas sus exigencias prácticas. Su tono no transmitía autocompasión, solo una recitación objetiva de cómo funcionaba realmente la vida frente a cómo había imaginado que sería. La conversación reveló una soledad paralela en circunstancias muy diferentes. Un aislamiento que no se parecía en nada, pero que resultaba sorprendentemente similar en su esencia fundamental. Vigeo supo que trabajaba en turnos de noche en el Mercy Street Hospital, limpiando quirófanos y plantas de pacientes, un trabajo que apenas le daba para pagar el alquiler y la comida, sin nada para emergencias o para el futuro. Tenía 22 años cuando nació Jude. Había pasado 6 años construyendo una vida a base de determinación y cálculos cuidadosos que un gasto inesperado podía destruir por completo. ¿Por qué vas a esa parada de autobús? Mava volvió a su pregunta anterior, presionando para obtener la verdad que él había evitado con la inocente pregunta de Jude. Su franqueza le recordó el enfoque sin filtros de su hijo en la conversación. Herencia genética de negarse a aceptar la evasión como respuesta aceptable. El calor del apartamento hacía que el espacio se sintiera casi demasiado cálido ahora. O tal vez esa sensación provenía de la incomodidad de ser visto con más claridad de lo que había permitido en años. Begeo le explicó que necesitaba espacios que existieran fuera de su vida normal, que ese rincón olvidado le permitía ser alguien distinto al papel que su organización le exigía. No especificó a qué se dedicaba esa organización, pero la expresión de Mava sugería que ya se había formado una opinión
sobre los hombres que arreglaban sistemas de calefacción con una simple llamada telefónica y conducían vehículos que costaban más de lo que ella ganaría en 5 años. Su siguiente pregunta confirmó esta valoración al preguntarle directamente si era peligroso, hasta el punto de que ella debería reconsiderar haberle dejado entrar en su casa. Sí, la honestidad era como quitarse la armadura, reconocer la verdad que la cortesía solía camuflar tras eufemismos e insinuaciones. Belleo añadió que nunca le haría daño a ella ni a Jude, que cualquier oscuridad que definiera su vida profesional tenía límites, que los niños y sus madres permanecían a salvo más allá. Observó cómo ella procesaba esta confirmación, vio cómo sopesaba sus palabras frente a sus acciones, tratando de conciliar al hombre que había devuelto a su hijo sano y salvo con la violencia implícita en su confesión. Mava lo sorprendió asintiendo lentamente, como si la honestidad peligrosa fuera preferible a las mentiras seguras. Explicó que desde la reparación de la calefacción sabía que la gente normal no tenía acceso a ese tipo de influencia inmediata, que toda su presencia transmitía un poder que la mayoría de la gente solo encontraba como víctimas. Pero también señaló que había tratado a Jude con delicadeza, que sus acciones contradecían la amenaza que sus recursos implicaban. La valoración era lúcida y justa, reconocía la complejidad en lugar de encasillarlo en categorías simples de bueno o peligroso. Jude necesita una figura paterna. Mava lo expresó con la brutal honestidad de alguien demasiado agotado para sutilezas. Explicó que su hijo se había aferrado a profesores y vecinos varones, con la desesperación de alguien que busca un modelo a seguir más allá de las capacidades de su madre. Le preocupaba a qué podría hacerle vulnerable ese anhelo, qué tipo de hombres podrían explotar la necesidad de atención y aprobación masculina de un niño de 6 años. La confesión sonó como una advertencia y una súplica al mismo tiempo. BGO entendió que se le pedía que tomara una decisión, establecer límites claros o reconocer que esa noche se había creado una conexión que no podía descartarse fácilmente. Todos los instintos entrenados durante 15 años de aislamiento estratégico le exigían que se levantara, le diera las gracias por el café y saliera de ese apartamento junto con las complicaciones que representaba. Pero su cuerpo permaneció sentado en el desgastado sofá, su taza de café vacía, pero aún sostenida en manos que se negaban a soltarla y comenzar el proceso de partida. No sé cómo ser lo que él necesita. La admisión llegó en silencio, reconociendo una limitación que se sentía más vulnerable que confesar un peligro. Vigo explicó que no tenía un modelo para las relaciones saludables, que el incendio se había llevado a sus padres antes de que él aprendiera esas lecciones, que todo lo que había construido después había sido sobre control y distancia en lugar de conexión. Le estaba diciendo que fracasaría en cualquier papel que ella le pidiera que considerara, dándole la oportunidad de rescindir la invitación antes de que alguien saliera herido. La risa de Mava los sorprendió a ambos. Un sonido agotado que contenía más comprensión que humor. Ella le dijo que nadie sabía cómo ser lo que los niños necesitaban, que la crianza de los hijos era en su mayor parte improvisación y esperanza de que el amor cubriera las lagunas donde fallaba la competencia. Describió su propio miedo constante a la insuficiencia, su terror a que trabajar en turnos de noche significara abandonar a Jude a la televisión y a los vecinos durante las horas en que las mejores madres prestaban atención directa. La confesión compartida de insuficiencia creó una solidaridad inesperada entre sus diferentes tipos de fracaso. La conversación se había desviado hacia un terreno que ninguno de los dos había previsto. La vulnerabilidad se acumulaba a través de confesiones que se sumaban unas a otras hasta que retirarse parecía más deshonesto que seguir exponiéndose. Beggio se encontró describiendo el látigo en el que rara vez pasaba tiempo, sobre cómo el vacío se veía diferente cuando estaba envuelto en muebles caros y ventanas de piso a techo. Mava compartió sobre presupuestos que nunca alcanzaban para cubrir las necesidades, sobre la vergüenza particular de enviar a su hijo a la escuela con ropa que no le quedaba bien, porque crecía más rápido de lo que los cheques de pago permitían reemplazar. Él habla de ti como si fueras una especie de héroe.
La observación de Ma contenía una advertencia y una curiosidad a partes iguales. Se preocupaba en voz alta por la tendencia de su hijo a idealizar, a transformar la amabilidad en algo más grande de lo que era, porque su mundo contenía muy poca generosidad casual. Le preguntó si Vago pensaba desaparecer después de esa noche, si se trataba de una caridad que satisfaría su conciencia y luego se desvanecería en la categoría de cosas bonitas hechas temporalmente. Su franqueza exigía una respuesta igualmente honesta. Vigo se dio cuenta de que ya había tomado una decisión, que sentarse en este apartamento a tomar café en tazas astilladas había sido una elección que negaba la opción de una partida limpia. Le dijo que no sabía exactamente qué vendría después, pero que marcharse y olvidar esta noche le parecía imposible de una manera que no podía explicar del todo. La admisión le hacía parecer inseguro, de una manera que los jefes no debían mostrarse vulnerables, que su posición normalmente prohibía. Pero la alternativa era mentir, y de alguna manera eso le parecía una traición mayor que admitir su confusión. Mava estudió su rostro con la intensidad de alguien que hace valoraciones que van más allá de ese momento, tratando de determinar si su incertidumbre era sincera o una sofisticada manipulación. Le preguntó qué quería realmente, qué beneficio veía en involucrarse con una mujer de la limpieza y su hijo de 6 años. La pregunta tenía el tono cortante de alguien que había aprendido a sospechar de la generosidad, a buscar etiquetas de precios ocultas en regalos que parecían gratuitos. Su agotamiento había quemado la cortesía hasta dejar algo más crudo y real. No lo sé. La respuesta de BJO fue lo suficientemente sincera como para resultar dolorosa, reconociendo que había tropezado con esta conexión sin estrategia ni objetivo claro. Explicó que la parada de autobús se había convertido en un refugio de una vida que se sentía cada vez más vacía a pesar su evidente éxito, que la aparición de Jude había abierto algo que él creía sellado para siempre. La explicación sonaba inadecuada, incluso para sus propios oídos, pero era lo más cercano que podía llegar a articular sus motivaciones. Él mismo no lo entendía del todo. El apartamento se había calentado. El sistema de calefacción restaurado funcionaba a toda máquina para compensar las semanas de frío. La postura de Mava se había suavizado gradualmente durante la conversación, y la tensión defensiva se había transformado en algo más sostenible. Ella preguntó sobre su trabajo en términos vagos que sugerían que en realidad no quería detalles, prefiriendo una negación plausible a un conocimiento confirmado. Vigo agradeció esta cortesía, limitándose a decir que su negocio requería una flexibilidad moral que complicaba las relaciones convencionales. Jude se merece algo mejor que complicaciones. Mava lo afirmó como un hecho más que como una acusación, estableciendo unas expectativas básicas para cualquier acuerdo que pudiera surgir de la improbable coincidencia de esa noche. Explicó que su hijo ya había suficiente inestabilidad como para no permitirle vincularse con alguien que desaparecería cuando la novedad se desvaneciera o cuando la relación dejara de servir al propósito que actualmente servía. La ferocidad maternal en su voz le recordó a Bugo que el agotamiento no equivalía a debilidad, que la actitud protectora podía parecer blanda, pero tenía acero por debajo. Pasaron 3 días antes de que Bego se encontrara aparcando el Mercedes de nuevo frente al edificio de Mava. Esta vez era media tarde, cuando la luz de diciembre hacía visible el deterioro de las estructuras que la oscuridad había camuflado. Había pasado esos días intentando centrarse en los asuntos que requerían su atención, firmando documentos y tomando decisiones sobre territorios y porcentajes, mientras su mente seguía volviendo a un pequeño apartamento y a unas conversaciones que habían revelado más de lo que era estratégicamente prudente. La distracción era inaudita y profundamente incómoda. Había traído artículos prácticos disfrazados de sobras, comidas preparadas caras de restaurantes que su cocinero había pedido y que BGO afirmaba que nunca comería solo. La explicación era claramente falsa, pero daba a todos una negación plausible. Permitió a Mava aceptar sin admitir que necesitaba ayuda, y a BGO proporcionar sin enmarcarlo como caridad. Subió las bolsas por 3 tramos de escaleras,
sintiendo cada paso como algo extraño y a la vez extrañamente natural, con sus caros zapatos creando sonidos familiares contra los peldaños desgastados. Mava abrió la puerta con ropa informal, con su postura más relajada y la ausencia de su uniforme de trabajo, lo que delataba que era su día libre. Parecía más joven sin el cansancio que los turnos de noche habían grabado en sus rasgos, aunque el agotamiento aún ensombrecía su expresión cuando vio las bolsas que llevaba Bejo. Él le ofreció su explicación ensayada sobre el exceso de comida y el desperdicio, observando su negociación interna entre el orgullo y la practicidad reflejada en unos rasgos que aún no habían aprendido a ocultar esos debates. El grito de reconocimiento de Jude eliminó cualquier resistencia que Mava hubiera estado formulando. El niño pasó corriendo junto a su madre para rodear con sus pequeños brazos las piernas de Bigot, con el afecto espontáneo de los niños que aún no han aprendido a controlar su entusiasmo. El contacto físico creó un momento de sorpresa congelada antes de que la mano de Bigot se posara automáticamente sobre la cabeza del niño. Un gesto torpe que intentaba devolver el abrazo sin tener ningún modelo de cómo debía funcionar ese tipo de devolución. Mava observó esta interacción con una expresión que él no pudo descifrar. La tarde transcurrió con un ritmo que sorprendió a Avgo por su fácil normalidad, como si pasara el tiempo en un apartamento abarrotado viendo dibujos animados mientras un niño de 6 años hacía comentarios en directo fuera de alguna manera parte de su vida real. Jude se había colocado contra el hombro de VGO en los primeros 15 minutos. La proximidad física casual de alguien que había decidido que la confianza estaba justificada a pesar de las reservas de los adultos. Mava preparó la comida que él había traído con una eficiencia que sugería que ella había estado racionando sus propias comidas, aunque no hizo ningún comentario al respecto. Comieron en una pequeña mesa que se desplegaba desde la pared, 3 personas en un espacio realmente diseñado para dos, con las rodillas chocando y los codos requiriendo un cuidadoso manejo. La comida era de calidad de restaurante, varios niveles por encima de lo que normalmente contenía este apartamento, pero Mava había añadido sus propios toques que de alguna manera la hacían más apropiada para el entorno. Ella preguntó sobre la debilidad de Bigot en términos cuidadosos que evitaban preguntas que él no podía responder honestamente, construyendo una conversación que reconocía los límites mientras mantenía la conexión. Vigo se encontró regresando durante las semanas siguientes, visitas que comenzaron como decisiones deliberadas, pero que gradualmente se convirtieron en algo parecido a una rutina. Aparecía con diversas excusas, objetos que necesitaban un hogar o conocimientos que él afirmaba que ellos poseían, justificaciones transparentes que todos fingían creer. El entusiasmo de Jude nunca disminuyó. Cada llegada se trataba como un acontecimiento digno de celebración, mientras que el cansancio de Mava se transformaba lentamente en algo más complicado que la simple aceptación. El niño había empezado a quedarse dormido durante sus visitas, agotado por la emoción de recibir la atención que ansiaba, pero que no recibía habitualmente. VJ se encontraba con el peso de Jude presionándole el costado, su pequeño cuerpo irradiando calor y confianza a partes iguales. Estos momentos creaban una peculiar incomodidad. La vulnerabilidad del niño dormido obligaba a Avgo a afrontar la realidad de que se había convertido en alguien importante para alguien que no tenía ninguna idea de lo que eso significaba ni de los riesgos que podía acarrear. Mava se daba cuenta de todo, catalogando la forma en que la mano de Bego se posaba sobre el hombro de Jude cuando el niño le enseñaba sus dibujos, cómo su expresión se suavizaba gradualmente al escuchar las elaboradas historias sobre el colegio y los amigos, y las complicadas dinámicas sociales de los niños de 6 años. Ella no comentaba directamente estas observaciones, pero Bugo sentía su atención, su continua evaluación de si esta conexión en desarrollo servía a los intereses de su hijo o simplemente satisfacía la necesidad de Vigo de algo que no podía nombrar. Una noche, después de que Jude se hubiera ido a la cama, la conversación derivó hacia un terreno que habían estado evitando con una cuidadosa navegación verbal. Mava preguntó directamente qué quería BGO de esas visitas, qué pretendía conseguir con su presencia constante y su cuidadosa atención hacia su hijo.
La pregunta no era hostil, pero exigía honestidad. Le obligaba a articular intenciones que no había examinado del todo. Su agotamiento había vuelto tras un turno de noche, lo que la hacía más directa de lo que un descanso cuidadoso le habría permitido. BGO se esforzó por formular una respuesta que no fuera ni demasiado reveladora ni deshonestamente vaga. Le explicó el vacío que contenía su ático, cómo el éxito le había proporcionado todo excepto razones para preocuparse por nada de ello. Describió la soledad particular de tener poder, pero nadie a quien dedicárselo, de tomar decisiones que afectaban a cientos de vidas, mientras que su propia vida permanecía curiosamente deshabitada. La confesión le pareció peligrosa, ya que reconocía necesidades que había ignorado con éxito durante 15 años, centrándose estratégicamente en sus objetivos profesionales. La respuesta de Mava le sorprendió por su amabilidad, sugiriendo que tal vez Jude no era el único que necesitaba lo que estas visitas le proporcionaban. Observó que Bogo parecía diferente aquí de lo que probablemente era en cualquier mundo que ocupara fuera de este edificio, que el cuidadoso control que había notado durante su primer encuentro parecía relajarse gradualmente con cada visita. Ella le preguntó si había considerado que tal vez él buscaba una familia tanto como Jude buscaba una figura paterna. Esa necesidad mutua no disminuía el valor de la conexión. La observación le impactó con una precisión incómoda, obligando a BGO a reconocer que estas visitas se habían convertido en la parte de la semana que más esperaba. El negocio de su organización continuaba con la eficiencia habitual, los territorios gestionados y los porcentajes calculados, pero el trabajo le parecía cada vez más mecánico en comparación con las tardes en las que veía a Jude construir elaborados escenarios de dinosaurios o las tardes hablando con Mava de todo y de nada. Estaba desarrollando una vida alternativa que discurría en paralelo a su existencia profesional, y la divergencia era cada vez más difícil de manejar. Pregunta si vas a venir todos los días. Mava compartió esta información con el tono particular que utilizan las madres cuando relatan verdades incómodas sobre los apegos de sus hijos. Explicó que Jude había empezado a incorporar a BGO en sus planes de futuro, dando por sentada su presencia en eventos teóricos meses. El niño había hecho un dibujo de su apartamento en el que incluía a BGO como residente permanente. Una figura de crayón situada entre la madre y el hijo, como si ese fuera su lugar. La revelación creó un peso en el pecho de BGO, la conciencia de unas expectativas que quizá no podría cumplir. BGO se encontró preguntándole qué quería ella, devolviéndole la pregunta para obligarla a ser sincera en esta conversación cada vez más expuesta. La risa de Ma era agotada y real, admitiendo que no tenía el lujo de querer más allá de una vivienda estable, comidas regulares y la felicidad de su hijo. Pero reconoció que la presencia de VGO se había convertido en algo de lo que Jude dependía, que retirarse ahora causaría un daño que ella tendría que ayudar a su hijo a superar. La petición implícita era clara sin necesidad de expresarla directamente. No me voy a ir a ningún sitio. La promesa sonó más segura de lo que Vigio se sentía, pero decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que el compromiso interno nunca había logrado. Observó cómo cambiaba la expresión de Mava, alivio mezclado con una nueva preocupación por lo que significaba quedarse, por las complicaciones que su presencia continuada podría crear. Ella le preguntó qué pasaba cuando su vida profesional se cruzaba con estas visitas. ¿Qué protocolos existían para cuando un asunto peligroso requería su atención durante las horas que había comprometido a estar aquí? Beagio explicó que había estado gestionando cuidadosamente esa intersección, que había reorganizado su agenda y delegado responsabilidades de manera que creaba tiempo protegido, sin explicar por qué ese tiempo se había vuelto importante. Su segundo al mando había notado los cambios, pero no los había cuestionado directamente. Reconociendo que los jefes no debían dar explicaciones por sus decisiones personales, la cuidadosa compartimentación estaba funcionando hasta ahora, aunque Veggio reconocía en privado que la separación completa podría no ser sostenible a largo plazo. La conversación había entrado en un territorio que asumía el futuro,
que trataba su presencia continuada como un hecho y no como una teoría. Maya hizo preguntas prácticas sobre logística y expectativas, sobre cómo debía llamarle y si había límites al papel que podía desempeñar BGO. No eran preguntas románticas, sino prácticas. Una madre que establecía parámetros para la protección de su hijo. BGO apreciaba la claridad, la ausencia de suposiciones de que su interés por Jude implicara automáticamente un interés por ella, más allá de la conexión como copadres. Pero algo en su cuidadosa distancia hizo que Big O se diera cuenta de lo que no se decía, de la atracción que ninguno de los dos había reconocido durante sus cuidadosas negociaciones sobre el bienestar de Jude. Ma era más joven que él, pero no mucho, y su agotamiento no podía ocultar la inteligencia y la fuerza que les habían permitido a ella y a su hijo sobrevivir contra todo pronóstico, derrotando a personas con más ventajas. Se encontró fijándose en detalles que había estado ignorando deliberadamente. La forma en que su sonrisa transformaba sus rasgos cuando Jude la hacía reír. Cómo sus manos se movían con una gracia inconsciente, incluso durante las tareas cotidianas. Esto es complicado. Mava expresó lo que ambos habían estado pensando, reconociendo capas que no habían discutido explícitamente. Ella explicó que no podía permitirse complicaciones, que su vida requería categorías claras y relaciones manejables. Pero su voz transmitía una incertidumbre que sugería que había notado los mismos elementos tácitos que él, que su cuidadoso baile en torno a la atracción se estaba volviendo más difícil de mantener a medida que las visitas se acumulaban en algo parecido a la domesticidad. La confesión quedó suspendida entre ellos, demasiado honesta para ignorarla, pero demasiado peligrosa para abordarla directamente. BGO estuvo de acuerdo en que la complejidad era una acertada descripción, que él había entrado en esta situación sin estrategia ni un final claro. Admitió que estaba navegando por instinto por primera vez en 15 años, tomando decisiones basadas en lo que le parecía correcto en lugar de en lo que servía a objetivos calculados. La confesión reveló lo sin precedentes que era todo este desarrollo. Cómo Jude y Mava habían alterado por completo el cuidadoso control que había definido su existencia adulta. Si esa alteración era positiva o peligrosa, seguía sin estar claro, aunque el hecho de que él siguiera volviendo sugería que su subconsciente ya había hecho valoraciones que su mente consciente aún no había aceptado. Febrero llegó con un frío que hacía parecer suave al de diciembre. Las temperaturas bajaron tanto que el edificio de Mava se esforzó por mantener la calefacción que BGO se había asegurado de que funcionara. Sus visitas habían pasado de ser ocasionales a regulares, un ritmo establecido mediante un acuerdo tácito, según el cual las tardes de los martes y jueves pertenecían a esta existencia alternativa. Su segundo al mando había dejado de hacer preguntas sobre los cambios de horario, aunque BGO captaba miradas especulativas. La reunión del martes a la que BGO debería haber asistido personalmente estaba siendo gestionada por subordinados que le transmitían las decisiones para su aprobación. Una delegación que habría sido impensable 6 meses antes. En su lugar, se sentó en el desgastado sofá de Mava, ayudando a Jude a construir una elaborada torre con bloques que se derrumbaba en los momentos cruciales. El contraste entre esta actividad y las negociaciones territoriales que tenían lugar al otro lado de la ciudad le parecía absurdo. Mava salió del dormitorio con su uniforme de trabajo, preparándose para otro turno de noche que terminaría con el amanecer sobre una ciudad que BGO solo veía desde las ventanas del ático. Se había recogido el pelo rubio con eficiencia, pero el cansancio se había instalado de forma permanente en las ojeras, a pesar de la mejora de la calefacción y los alimentos suplementarios. Notó que había perdido peso, ya que el uniforme le quedaba un poco más holgado. La señora Chen no puede cuidarlo esta noche. Mava le dio la noticia con el estrés particular de alguien cuya logística, cuidadosamente equilibrada, acababa de derrumbarse. Le explicó que la anciana vecina había contraído la gripe que circulaba por el edificio y que pedirle que se hiciera cargo de un niño enfermo sería inconcebible. Sus manos se movían con gestos ensayados para reunir los artículos necesarios para su turno.
Vigo se oyó a sí mismo ofrecer su ayuda antes de pensar en las implicaciones, pronunciando palabras que lo comprometían en un terreno que había estado evitando cuidadosamente. Se quedaría con Jude, se encargaría de acostarlo y de la rutina matutina, y estaría allí cuando Mava regresara de su turno. La oferta flotaba en el aire cálido del apartamento, más allá de un simple cuidado de niños, cruzando los límites que habían mantenido durante meses de cuidadosa interacción. No tienes por qué hacerlo. Su voz transmitía la negativa automática de alguien que había aprendido a no depender de los demás. Pero debajo había una esperanza desesperada de que él insistiera. Ella se volvió hacia él y Vigo vio el cálculo que se producía detrás de sus ojos agotados, sopesando su fiabilidad frente a sus limitadas alternativas. Jude había dejado de construir para observar este intercambio. Vigo le explicó que no tenía ningún sitio más importante al que ir, que tenía la tarde libre y que quedarse allí resolvería el problema de ella sin crearle ninguno a él. La mentira era transparente, pero amable, lo que le permitió aceptarla sin sentir que le estaba imponiendo la gestión de una crisis a alguien que le estaba haciendo un favor. Vigo observó cómo su resistencia interna se desmoronaba ante la necesidad práctica. Necesita estar en la cama a las 8. M pasó al modo instructivo, detallando rutinas y preferencias con la rapidez de alguien que ha estas especificaciones a través de la repetición nocturna. Le explicó lo de la luz nocturna que no se podía apagar, lo de que Jude necesitaba tener agua a su alcance, pero no demasiado cerca de la cama, lo de la forma específica en que había que meterle la manta. VGO memorizó cada detalle con la misma concentración que aplicaba a las reuniones de negocios sobre disputas territoriales. Consciente de que un fracaso en este caso importaba más que cualquier error profesional, Mava cogió su abrigo y su bolso con movimientos que sugerían que ya llegaba tarde, calculando ya a qué velocidad tendría que caminar para llegar a tiempo a su turno. La puerta se cerró y de repente, Vigio se quedó solo con un niño de 6 años, cuyo entusiasmo por este acontecimiento fue inmediato y abrumador. Jude se lanzó a elaborar planes para pasar la noche juntos, actividades que aparentemente requerían quedarse despierto hasta más allá de las 8 y que implicaban mucho más azúcar del que su madre aprobaría. BGO se encontró negociando con alguien que claramente había heredado la obstinada determinación de Mava. Llegó la hora de acostarse después de una noche que había puesto a prueba la paciencia de BGO y revelado capacidades que no sabía que poseía. Jude se había resistido a dormir con argumentos creativos y retrasos estratégicos, cada excusa más ingeniosa que la anterior. Pero al final, el cansancio venció a la determinación, y BGO se encontró sentado en el borde de una pequeña cama, realizando el ritual de arropar que Mava le había descrito. ¿Estarás aquí cuando me despierte? La pregunta salió en voz baja, la vulnerabilidad rompiendo la actuación de confianza enérgica de la noche. La pequeña mano de Jude encontró la más grande de Vigo, agarrándola con una presión que transmitía lo mucho que importaba la respuesta. Vigo le confirmó que estaría en el sofá, que Mava volvería a casa antes del desayuno, que todo estaba bien y a salvo. El sueño se apoderó de Jude con la repentina plenitud de la infancia. Vigo retiró la mano con cuidado antes de volver al salón, que parecía diferente en la quietud nocturna. Ya había pasado otras tardes allí, pero siempre con la presencia de Mava, que le servía de amortiguador frente a la intimidad de habitar realmente ese espacio. Ahora estaba solo con su vida expuesta de una forma que los visitantes nunca veían. El apartamento reflejaba la cuidadosa gestión de Mava, cada objeto tenía una función y nada se desperdiciaba en decoración que no sirviera también para algo. Pero pequeños detalles revelaban sus intentos de convertir este espacio en un hogar a pesar de las limitaciones. Una fotografía de Jude de bebé metida en el marco del espejo, una planta que de alguna manera sobrevivía en la cocina con luz limitada. Su teléfono vibró con mensajes de su organización, preguntas sobre la reunión a la que no había asistido y decisiones que requerían su opinión. BGO respondió con una eficiencia que se había convertido en automática,
manteniendo el negocio que financiaba su vida real, incluso mientras su atención seguía dividida. La yuxtaposición se sentía cada vez más inestable. Estas existencias paralelas requerían una navegación constante entre personalidades. Las horas pasaban en una extraña suspensión. VJO comprobaba periódicamente a Jude con ansiedad, reconociendo paternal a pesar de no tener un modelo de lo que realmente significaba ser paternal. Cada vez que encontraba al niño durmiendo plácidamente, la luz nocturna creaba sombras constantes que sugerían seguridad y rutina. La responsabilidad se sentía más pesada que comandar a hombres que manejaban la violencia profesionalmente. Mava regresó justo antes del amanecer, agotada, lo que hacía que sus movimientos fueran lentos mientras subía los 3 tramos de escaleras. Bejo oyó su llave en la cerradura y se levantó del sofá, donde había estado alternando entre mensajes de trabajo, mensajes, y escuchar los sonidos de la habitación de Jude. Ella entró en silencio, sorprendida de encontrarlo todavía despierto, y su expresión pasó del alivio a la culpa. Él estaba bien. BGO se lo dijo antes de que ella pudiera preguntar, detallándole las negociaciones de la noche y el eventual éxito a la hora de acostarse. Los hombros de Mava se relajaron al liberarse la tensión, y se movió para ver cómo estaba Jude, con el instinto automático de las madres que necesitan una confirmación visual, independientemente de la seguridad verbal. Regresó con una expresión más suave, informando de que estaba tumbado en la cama tal y como debía estar. Se quedaron de pie en la penumbra previa al amanecer de su salón, lo suficientemente cerca como para que Vigo pudiera oler el antiséptico del hospital que se adhería a su uniforme y ver el nuevo cansancio que se sumaba al ya existente. Algo cambió en el espacio entre ellos. El reconocimiento de que había cruzado el umbral de visitante a algo parecido a la familia. Mava le dio las gracias con una sinceridad que hacía que las palabras parecieran insuficientes. Marzo trajo una nevada inesperada que los meteorólogos no habían previsto. Una tormenta tardía que cubrió la ciudad de blanco y que parecía más un final que un comienzo. BGEO se asomó a las ventanas de su ático y observó cómo la acumulación de nieve transformaba el paisaje familiar en algo extraño. Y lo primero que pensó fue si el edificio de Mava mantendría la calefacción a pesar de la bajada de temperaturas que acompañaba a las precipitaciones inesperadas. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de su segundo al mando, con mensajes sobre una situación que requería atención inmediata en uno de sus puntos de recogida, donde al parecer alguien había decidido que el pago era opcional. Normalmente, el problema habría exigido su participación directa, su presencia física, para comunicar consecuencias que las llamadas telefónicas no podían transmitir. Pero Biggio se encontró calculando si podía delegar también esto, si la emergencia era real o simplemente una crisis estándar. La decisión le sorprendió menos de lo que le habría sorprendido meses atrás. Esta elección de priorizar una velada con Jude y Mava sobre el mantenimiento del respeto basado en el miedo con el que operaba su organización. Llamó a su segundo y le dio instrucciones que eran a la vez específicas y delegadas, dejando claro que esta situación debía resolverse sin su participación. La pausa del hombre comunicaba confusión sobre este patrón que se había vuelto cada vez más pronunciado. Vickegeo llegó al edificio de Mava mientras seguía nevando, y la acumulación de nieve hacía que los 3 tramos de escaleras fueran peligrosos, algo que la administración del edificio nunca abordaría. Había traído más provisiones con las habituales excusas transparentes, ingredientes para una comida que, según él, había comprado para sí mismo antes de decidir que prefería comer allí. Mava aceptó las bolsas con una expresión que reconocía la ficción, pero agradeció la cortesía de mantenerla. Jude estalló de emoción por la nieve, ya haciendo planes para el fuerte que llevaba describiendo desde los primeros copos de diciembre. El niño había crecido en los últimos meses, sus rasgos habían perdido parte de su redondez infantil, y BGO notó con algo parecido al orgullo que el reciente estirón había ido acompañado de ropa que le quedaba bien. Maya había dejado de protestar por los ingresos suplementarios que BGO proporcionaba mediante justificaciones cada vez más creativas.
La velada transcurrió con una familiaridad relajada, con las rutinas que habían establecido a lo largo de meses de martes y jueves acumulados. BGO cocinó mientras Mava se cambiaba la ropa de diario. Jude narraba elaboradas historias sobre el drama escolar que, al parecer, rivalizaba con la política organizativa y la complejidad de VGO. La vida doméstica le parecía a la vez extraña y natural, como si hubiera estado practicando para esta vida sin darse cuenta de que era la que realmente quería. Mava apareció con un aspecto más descansado de lo habitual, y BGO se dio cuenta de que ella había estado durmiendo mejor desde que él había empezado a encargarse de algunas de las responsabilidades de la noche que solían alargar sus días de forma imposible. Ella se movía por la pequeña cocina con una eficiencia adquirida con la práctica, y sus movimientos habían desarrollado una coreografía nacida de la proximidad repetida y el espacio limitado. Sus hombros se rozaban y sus manos intercambiaban objetos sin necesidad de coordinación verbal. La conversación durante la cena reveló que Mava había estado investigando de nuevo programas de enfermería, calculando cuidadosamente si los cursos en línea podrían encajar en su horario de trabajo si alguien de confianza pudiera cuidar de Jude durante las horas de estudio. No miró a Vigeo cuando compartió esta información, pero la pregunta implícita flotaba en el aire junto a los detalles más explícitos sobre los requisitos previos y los costes de la matrícula. Estaré aquí. BGO lo dijo con sencillez, haciendo una promesa que debería haber aterrado por sus implicaciones, pero que en cambio se sintió como un reconocimiento de la realidad que ya existía. Preguntó por los detalles del programa y el calendario, involucrándose en sus planes de una manera que confirmaba que se veía a sí mismo como parte de su implementación. La expresión de Mava mostraba alivio mezclado con una nueva vulnerabilidad. Esta admisión de que estaba planeando un futuro que lo incluía a él. Jude había estado escuchando con la atención especial que muestran los niños cuando las conversaciones de los adultos les afectan directamente. Y su contribución fue una petición inmediata de que BGO les ayudara a construir el fuerte de nieve al día siguiente, ya que era sábado y nadie tenía que ir al trabajo ni al colegio. La suposición de que los sábados de BGO les pertenecían ahora se había convertido aparentemente en un hecho establecido en la mente del niño. Una realidad que BGO no había aceptado explícitamente, pero que se encontró aceptando. La noche terminó con la rutina de Jude a la hora de acostarse, que VGO había aprendido a realizar con una competencia que les sorprendió a ambos. Las peticiones del niño de un cuento más y 5 minutos más se habían convertido en negociaciones familiares. Ivgo había desarrollado sus propias estrategias para manejar el delicado equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad. Mava observaba desde la puerta a veces, y Belleo se preguntaba qué veía ella en esos momentos. Después de que Jude finalmente se rindiera al sueño, Vigo y Mava se acomodaron en lo que se había convertido en su propia rutina: café y conversación en la tenue luz de la sala de estar. Pero esta noche se sentía diferente. Esperó con las promesas que había hecho sobre la escuela de enfermería y los sábados implícitos. El reconocimiento de que su relación había pasado de ser provisional a comprometida sin un momento claro de transición. Mava también parecía sentirlo. Su agotamiento habitual se suavizó por algo que podría haber sido satisfacción. Le dijo a su profesora: «Tú eres su padre». Mava le dio esta información con cuidadosa neutralidad, observando la reacción de BGO ante unas palabras que lo redefinían todo sin su permiso explícito. Le explicó que la profesora lo había mencionado durante una reciente reunión de padres. Una referencia casual al padre de Jude que Mava había decidido no corregir en ese momento. Admitió que la decisión de dejar pasar esa identificación errónea había sido deliberada. BGO procesó esta información con reacciones contradictorias que no pudo organizar en una respuesta coherente. Una parte de él quería protestar contra esa suposición para aclarar los límites que protegían a todos de las expectativas que él podría no cumplir. Pero otra parte más grande reconoció que la clasificación de Jude era más honesta que la precisión técnica sobre su relación, que él había estado actuando como padre en todos los aspectos importantes durante meses.
Debería haberle corregido. Mava lo dijo a modo de disculpa y pregunta al mismo tiempo, dando a Abigail la oportunidad de salir de una identificación que él no había elegido. Explicó que le diría a Jude que utilizara su nombre, que aclararían la relación de manera que no se crearan falsas expectativas. Pero su voz transmitía la esperanza de que él rechazara esta oferta, de que aceptara el título que su hijo ya le había concedido con su simple reconocimiento. No lo hagas. La respuesta de Vigo fue rápida, sorprendiéndose a sí mismo con su certeza. Explicó que corregir a Jude era como negar una verdad más fundamental que la biología, que el niño entendía su relación mejor que los adultos, con su necesidad de definiciones precisas. La expresión de Ma se transformó. El alivio y la alegría se mezclaron con las lágrimas que trató de ocultar, apartando la mirada. El momento se sintió más grande de lo que debería. La simple aceptación de la terminología de un niño de alguna manera tenía el peso de un voto. La conversación pasó a las implicaciones prácticas. Se discutió si BGO debía figurar como contacto de emergencia en la escuela de Jude, si debía asistir al concierto de primavera al que estaban invitados los padres el mes siguiente. Estas cuestiones logísticas mundanas parecían más vinculantes que cualquier contrato que BGO hubiera firmado jamás. El compromiso de estar presente en momentos importantes para un niño de 7 años tenía un peso que los acuerdos de su organización nunca habían tenido. No voy a echarme atrás. BGO lo afirmó con firmeza, reconociendo que necesidad de decirlo claramente por el bien de ambos. Explicó que ya había reorganizado toda su vida en torno al estar aquí, que su organización apenas lo veía ya fuera de las reuniones necesarias y las decisiones que no podían delegarse. Su segundo al mando se encargaba esencialmente de las operaciones diarias, mientras que BGO mantenía la supervisión estratégica a distancia. Mava le hizo la pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Qué pasaría cuando su vida profesional acabara exigiéndole más de lo que podía darle a ella mientras mantenía esta existencia paralela? Su preocupación no era hipotética. Claramente había estado pensando en cursos de colisión y elecciones imposibles sobre lo que les sucedería a ella y a Jude si los dos mundos de BGO se volvían mutuamente excluyentes. La vulnerabilidad en su voz revelaba cuánto había llegado a depender de su presencia. BGO no tenía una respuesta tranquilizadora más allá de admitir que había estado manejando la tensión a través de una delegación cada vez más creativa y una ausencia estratégica de situaciones que solían requerir su participación directa. Reconoció que el arreglo no era sostenible indefinidamente, que eventualmente tendría que tomar decisiones más definitivas sobre qué vida quería llevar realmente. Pero al mirar a Mava en la tenue luz de la sala de estar, pensando en Jude dormido en la habitación de al lado llamándolo papá, reconoció que esas decisiones ya habían sido tomadas. Quiero estar aquí. La admisión vino con el peso de la irrevocabilidad, reconociendo que este era el lugar donde había elegido invertir su vida, sin importar lo que le costara profesionalmente. La mano de Mava encontró la suya a través de los cojines del sofá que los separaban, entrelazando sus dedos con la familiaridad que se había acumulado a lo largo de meses de cuidadosa proximidad. El gesto no era exactamente romántico, aunque había elementos de ello en el fondo, sino más bien un reconocimiento de la relación que se había formado en torno a la crianza de Jude. Abril llegó con el optimismo agresivo de la primavera, que se negaba a dejarse intimidar por las advertencias pesimistas de las últimas nevadas, el aumento de las temperaturas y el deshielo que se derretía en arroyos que desbordaban los sistemas de drenaje de la ciudad. BGO llevaba 5 meses compaginando dos vidas, y la tensión se notaba de tal manera que su segundo al mando había dejado de fingir que no se daba cuenta. El hombre finalmente le preguntó directamente si había algo que el jefe necesitara compartir sobre su disponibilidad. En lugar de responder con la intimidación que normalmente mantenía esas preguntas en el plano teórico, BGO se encontró explicando en términos vagos los compromisos personales que requerían su atención. Su segundo al mando había aceptado esto con evidente confusión, tratando claramente de conciliar al jefe, legendario por su microgestión, con esta nueva versión que desaparecía durante días. La conversación había terminado con un acuerdo incómodo de que el acuerdo actual podía continuar.
Aunque existía una preocupación tácita sobre si BGO estaba perdiendo la ventaja que había construido su imperio, la verdad era más complicada que la pérdida de interés. Era más bien el descubrimiento de que el imperio se había construido para llenar un vacío que había estado abordado por diferentes medios. Ahora Mava y Jude le proporcionaban un propósito que las disputas territoriales y los porcentajes de ingresos nunca habían tenido. Una conexión humana que hacía que los logros profesionales parecieran vacíos en comparación. BGO reconoció que este cambio era peligroso, que las organizaciones construidas sobre el miedo requerían líderes que mantuvieran una presencia constante. El programa de enfermería de Maya había comenzado con cursos en línea que consumían su limitado tiempo libre, con el portátil abierto en la mesa de la cocina durante las horas que solía dedicar a dormir. BJO se había hecho cargo de la mayor parte del cuidado de Jude, ampliando su patrón de martes y jueves para incluir los días de fin de semana y las emergencias ocasionales de los lunes por la noche. Su ático se había convertido en un espacio de almacenamiento para la ropa que se ponía para las raras reuniones de negocios, un lugar donde dormía cuando la logística lo exigía, pero que nunca prefería al estrecho sofá de Mava. La relación entre BGO y Mava había evolucionado más allá de sus cuidadosos límites originales. La atracción que habían estado ignorando se hacía más difícil de descartar a medida que aumentaba la proximidad y la intimidad acumulada a través de la crianza compartida. Los pequeños gestos se prolongaban más. Las conversaciones se extendían hasta la madrugada, después de que Jude se durmiera, y se creaba una tensión entre ellos que no tenía nada que ver con el bienestar de su hijo, pero ninguno de los dos se había movido para reconocer explícitamente este cambio. Había un entendimiento mutuo de que verbalizarlo requeriría tomar decisiones que ninguno de los dos se sentía preparado para articular. El séptimo cumpleaños de Jude llegó con una planificación que había consumido semanas de emocionantes preparativos, las peticiones del niño modestas, pero específicas sobre el sabor del pastel y si BGO estaría allí para la celebración. Mava había intentado organizar algo más grande, una fiesta con los amigos del colegio en el apartamento, pero Jude había insistido en que solo quería a BGO, a su madre y a la señora Chen. La declaración había hecho llorar a Mava, y Bugo había sentido algo en su pecho que podría haber sido su corazón recordando cómo funcionar más allá del bombeo mecánico. La noche del cumpleaños se desarrolló con una alegría que parecía casi agresiva en su insistencia en que la felicidad era posible y real. La risa de Jude llenaba el pequeño apartamento con un sonido que transformaba el espacio mismo. Vigo había traído regalos que le había costado mucho seleccionar, tratando de encontrar un equilibrio entre sus recursos y lo que era apropiado para un niño de 7 años cuya madre trabajaba limpiando los suelos del hospital. Se había decidido por libros y materiales de arte, artículos que no podían convertirse inmediatamente en dinero en efectivo, pero que proporcionarían un compromiso duradero. La señora Chen había horneado galletas con recetas de su infancia, y el apartamento olía a azúcar y vainilla y algo indefiniblemente festivo. Cantaron el cumpleaños feliz mientras Jude pedía deseos sobre las velas que Mava había encendido con manos que temblaban ligeramente. Y Vigo se encontró deseando desesperadamente que lo que el niño pidiera fuera algo que él pudiera proporcionarle. La tarta era de vainilla otra vez, casera como la primera de la que había oído hablar en aquella parada de autobús helada que parecía haberle sucedido a otras personas. Después de que la señora Chen se marchara y Jude se acostara con sus nuevos libros, Go y Mava limpiaron la pequeña cocina en un silencio cómplice que se había convertido en su propia forma de comunicación. Pero esa noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire que sugería que algo estaba a punto de cambiar, romperse o transformarse. Los movimientos de Maya eran más cuidadosos de lo habitual, como si estuviera reuniendo valor para una conversación que había estado ensayando mentalmente durante semanas o tal vez meses. He estado pensando en mudarme. Mava dio esta información mientras fregaba un plato con más fuerza de la necesaria, sin mirar a BGO mientras hablaba. Explicó que su contrato de alquiler terminaba pronto, que los continuos problemas de mantenimiento del edificio
hacían que quedarse allí fuera cada vez más inviable, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba. Su voz transmitía una cuidadosa neutralidad, pero BGO reconoció que se trataba de una prueba o una invitación, o posiblemente ambas cosas. Una pregunta sobre si su implicación se extendía a las decisiones sobre la ubicación. La respuesta inmediata de BGO fue ofrecerse a ayudar a encontrar algo mejor. Las palabras se formaron antes de que pensara en las implicaciones de involucrarse en sus decisiones sobre la vivienda. Pero Mava finalmente se volvió hacia él y su expresión mostró que no se trataba realmente de encontrar un apartamento mejor en el mismo barrio. Ella estaba pidiendo algo más grande. Cuestionaba si su relación había llegado a un punto en el que tenía sentido consolidarla, si mantener residencias separadas servía para algo más que proteger el orgullo y mantener la apariencia de independencia. Ven a vivir conmigo. Las palabras salieron de forma brusca. Vigo se sorprendió a sí mismo con una franqueza que eliminaba la cuidadosa negociación que habían estado llevando a cabo en torno a esta cuestión durante meses. Su ático era excesivo para una sola persona, pero podía alojar cómodamente a tres. Tenía unas vistas, un espacio y una seguridad que este edificio nunca podría ofrecer. La oferta no era necesariamente romántica, aunque se habían ido creando elementos de ese tipo entre ellos, sino un reconocimiento práctico de que ya funcionaban como una familia. La expresión de Mava pasó por diferentes emociones más rápido de lo que Vigo podía seguir. Sorpresa, anhelo y miedo se mezclaban con preocupaciones prácticas sobre lo que significaría aceptar la oferta. Ella le preguntó por su trabajo, si tenerlos en su espacio crearía complicaciones en la vida profesional que había estado compartimentando con tanto cuidado. Sus preguntas revelaban que ella entendía más de su organización de lo que él había compartido explícitamente, que había sacado conclusiones de los fragmentos que él había dejado escapar y de los recursos que había desplegado con tanta naturalidad. BGEO admitió que su organización era un aspecto cada vez más problemático de su vida del que estaba tratando de salir sin que lo mataran en el proceso. La confesión fue más honesta de lo que había planeado, reconociendo el peligro que había estado minimizando en su propia mente. Explicó que había estado transfiriendo lentamente el poder y creando contingencias, creando una distancia que eventualmente le permitiría una separación total si lo manejaba con suficiente cuidado. El plazo no era seguro, pero la dirección sí, y quería que estuvieran a salvo en su edificio protegido. Eso es una locura. La valoración de Mava era acertada, pero la expresó con preocupación más que con juicio. Señaló que estaba arriesgando todo lo que había construido por una relación que había comenzado cuando su hijo le tendió una emboscada en la parada de autobús hacía 5 meses, que las cuentas no cuadraban en ningún cálculo racional. Pero su voz transmitía asombro bajo la preocupación, el reconocimiento de que tal vez las decisiones locas eran las que realmente importaban, cuando todo lo demás no era más que riqueza acumulada sin propósito. BGO sacó una pequeña caja de su bolsillo con las manos que se habían mantenido firmes durante innumerables negociaciones peligrosas, pero que ahora temblaban con una vulnerabilidad que no se había permitido sentir en 15 años. Dentro había un anillo que no era un compromiso en el sentido tradicional, sino una promesa sobre el futuro que construirían juntos. Un símbolo de compromiso que había elegido sin consultarle sobre el estilo o sus preferencias. La piedra era modesta para sus estándares, seleccionada deliberadamente para que fuera significativa sin ser ostentosa. Reconocimiento de que Mava rechazaría cualquier cosa que pareciera que él estaba comprando su entrada en su vida. Esto no es por Jude. BJO necesitaba que ella entendiera esa distinción, aunque Jude era obviamente fundamental en cómo se habían encontrado. Le explicó que se había enamorado de ella en algún momento entre las reparaciones del sistema de calefacción y la planificación de la escuela de enfermería, que ver su fuerza, inteligencia y determinación había transformado lo que comenzó como una conveniente crianza compartida en algo que quería para siempre. La confesión le hizo sentirse expuesto, lo que le hizo comprender por qué la gente evitaba este tipo de sinceridad.
Mava tomó la caja con manos temblorosas. La abrió para revelar el anillo que captaba la luz de la única lámpara del techo y lo transformó en algo que parecía casi mágico. Las lágrimas cayeron sin que ella se diera cuenta, y Begeo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando la respuesta a una pregunta que técnicamente no había hecho, pero que había insinuado lo suficientemente claro como para que un rechazo lo cambiaría todo. Ella se deslizó el anillo en el dedo y por suerte, o quizás por la idoneidad del momento, le quedó perfecto. Sí, la palabra fue susurrada, pero la aceptación definitiva llegó cuando ella lo abrazó y apoyó la cara contra su pecho, donde él podía sentir sus lágrimas empapando la costosa camisa que ya había dejado de importarle. Vigo la abrazó con una fuerza que probablemente rayaba en lo excesivo, pero ella no se quejó, solo lo abrazó con la misma intensidad. Se quedaron de pie en aquella cocina que se había convertido en un lugar sagrado gracias a las comidas compartidas y las conversaciones de medianoche, haciendo promesas que eran a la vez imprudentes y lo más importante que habían hecho nunca. El sonido de la puerta del dormitorio de Jude al abrirse les hizo separarse rápidamente, el instinto paternal prevaleciendo sobre el momento personal. El niño parecía somnoliento y confundido por el hecho de que los adultos estuvieran despiertos, y Mava se secó los ojos rápidamente mientras Vugo intentaba componer sus rasgos para que parecieran normales. Pero la mirada perspicaz de Jude captó el anillo en el dedo de su madre, y sus ojos se abrieron con la comprensión que de alguna manera la lógica de un niño de 7 años había captado inmediatamente. ¿Esto significa que ve que o va a ser mi padre? Preguntó Jude con una esperanza tan evidente que hizo que ambos adultos quisieran reír y llorar al mismo tiempo. Mava confirmó que eso era exactamente lo que significaba, que iban a ser una familia de verdad viviendo juntos en el apartamento de BGO. La reacción del niño fue inmediata y abrumadora, lanzándose sobre Vigo con una fuerza que casi los derribó a ambos. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de la cintura con un abrazo que transmitía una alegría más allá de lo que su vocabulario podía expresar. Gracias a todos por seguir esta historia, desde aquella helada parada de autobús en Nochebuena hasta este momento de nuevos comienzos. Si este viaje os ha llegado al corazón, escribid en los comentarios desde dónde lo estáis viendo y qué parte os ha impactado más. No olvidéis dar a me gusta, suscribiros y compartir este video, porque vuestro apoyo me ayuda a seguir contando estas historias de segundas oportunidades y familias inesperadas a